En los taxis, edificios, aparece este escudo. Este es el escudo de armas de la Antequera, antiguamente utilizado por la corona española, pero hoy en día es el escudo del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca. En las calles podemos encontrar rutas directas a la escuela. También hay marcas del normalismo oaxaqueño. Pero, ¿cuándo surge el CRENO? En 1964 el CRENO se funda, pasando de ser la Escuela Normal Urbana Federalizada de Oaxaca al Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca. Actualmente cuenta con 2 licenciaturas, licenciatura en Educación Primaria y licenciatura en Educación Física. Se encuentra ubicada en el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. ¿Esto ha sido siempre así? No. En realidad, la historia del CRENO es la historia de la Normal de Oaxaca. A continuación, te presento la historia del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca. La historia del CRENO data de la fecha de su inauguración. Esto no indica que la historia del normalismo inicia en la misma fecha. Resulta de hecho paradójico, puesto que mientras que la historia del normalismo en la entidad está a punto de llegar a los 200 años de su historia, la del CRENO llega un poco más de medio siglo. La historia del normalismo oaxaqueño se encuentra entrelazada entre los actos de hombres y mujeres pertenecientes a instituciones que, impulsados por el espíritu de la enseñanza, llevan a cabo el ejercicio de la educación a la sociedad oaxaqueña. En el estado de Oaxaca, la impartición de una cátedra educativa da inicio con la influencia de la escuela lancasteriana y hoy en día se encuentra bajo el manto de las escuelas normales del estado. La historia se puede dividir en 3 grandes momentos. Las escuelas normales lancasterianas, de 1824 a 1861. La ruptura de la didáctica lancasteriana, de 1861 a 1890. Y las escuelas normales contemporáneas, de 1890 a 1937. Empecemos por hablar de las escuelas normales lancasterianas. Hacia el año de 1821, México era un país posindependiente. Se vivía un escenario de incertidumbre y confusión. Económicamente se encontraba devastado, culturalmente dividido, y en la conciencia de las personas vivía la esperanza de consolidarse como una sola nación. La educación en aquel momento no llegaba a todo el territorio oaxaqueño y se encontraba consolidada mayoritariamente en las cabeceras municipales. La institución encargada de la educación de los maestros era la Escuela Normal Lancasteriana. Su modelo de enseñanza era la enseñanza mutua y se encontraba bajo el control de la Iglesia. Si bien México se había librado de la corona española, no lo había hecho de la Iglesia, la cual no había perdido su poder sobre el reciente Estado soberano. En esta realidad, solo aquellos que podían costear la educación llegarían a aprender a leer, escribir, conocer nociones básicas matemáticas e introducción a oficios y artes, por lo que la mayoría de los ilustrados eran los hijos e hijas de los acaudalados de la ciudad. Sin embargo, la gran mayoría de la población era indígena y solo existían muy pocas oportunidades para que recibieran educación gratuita. La cantidad de escuelas en el estado era deplorable y la mayoría se encontraba en condiciones precarias, provocando que la población indígena fuera analfabeta en la lengua castellana. El estado mexicano era apenas un sueño, porque si bien México era libre, también era pobre y era carente de una estructura gubernamental, por lo que la concepción de un sistema educativo se encontraba lejos de existir. Los gobiernos estatales eran los encargados de la instrucción pública. Este modelo no funciona adecuadamente, teniendo múltiples problemas de financiamiento, una escasa cantidad de egresados y muchos de los mismos obtenían puestos políticos o gubernamentales, dejando de lado la tarea del profesorado. En el año de 1831, al no encontrar una manera eficaz para financiarse y administrarse, la Normal se incorpora al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Pasan los años y no es hasta que Benito Juárez funge como gobernador del estado que impulsa una de las políticas más ambiciosas y adelantadas para su época, buscando socavar el problema educativo en la entidad. En agosto de 1850 decreta que en todas las cabeceras y departamentos como partidos existentes se establezca una escuela normal. La decisión surge a raíz de que la educación se encontraba concentrada en el centro del estado, pero esta no llegaba a las comunidades y pueblos más alejados, lo que era un acto de denigración y desigualdad para los oaxaqueños que no vivieran en la capital del estado.
En aquel momento no existía un sostenimiento económico lo suficientemente amplio para que la educación fuera gratuita, por lo que el pueblo en el que residía la Normal tendría que pagar $1 cada mes para poder sostenerla. En su momento, el gobernador Juárez vio imposible el sostenimiento de estas instituciones sin el apoyo de la ciudadanía. La escuela normal impartiría las mismas materias que la escuela lancasteriana. Los aspirantes serían jóvenes entre 15 y 20 años, además de que podrían ingresar varones y mujeres. El mayor de los problemas que encontró el decreto de Juárez fue el impuesto que estableció a los pueblos para el mantenimiento, puesto que este trajo consigo conflictos administrativos entre los pueblos. Otros se quejaban debido a que el precio a pagar podía significar el pan de cada día, y en otros casos hubo pueblos que no les parecía necesaria la creación de las normales. El modelo Juárez tuvo mediano éxito, pero planteó un antecedente importante en la creación y promoción de las escuelas normales. El proyecto de Juárez vería su fin 10 años después, en el año de 1861, año en el que es derogado el decreto que establece la creación de las escuelas normales y el impuesto tributario establecido para su mantenimiento. Las nuevas medidas educativas se encontrarían influenciadas por el positivismo y la clase universitaria del Instituto de Ciencias y Artes. Estas políticas se encontrarían orientadas a la emancipación del catecismo eclesiástico en las escuelas, el impulso de una escuela normal en la capital del estado y el poder en la toma de decisiones de los directores de instrucción pública, quienes podrían determinar las orientaciones que deberían tomar la instrucción pública en beneficio del pueblo. Durante este periodo se gestan dos momentos importantes. El primero es la creación de la Escuela Normal Central y el segundo es la creación de la Normal para Señoritas, el 27 de junio de 1867, impulsada por el presidente Porfirio Díaz. La primera es creada en suplantación de las normales regionales, cuya ubicación fue la capital del estado, mientras que la figura de la mujer empieza a tomar un papel importante dentro del ámbito educativo. El sostenimiento de ambas escuelas correría por parte del gobierno. Los pasos más importantes de este periodo son la emancipación de la doctrina cristiana, la desaparición de la enseñanza mutua y la aparición del papel de la mujer dentro de la educación. En 1883, el general Mariano Jiménez suple a Porfirio Díaz en la gobernatura del estado y expide el decreto número 13, en el que establece la creación de la normal con aires contemporáneos. En los artículos establece la creación de la normal anexa. Esto significa que la escuela normal tendrá anexada a sus instalaciones una escuela para párvulos. La escuela servirá para que los preceptores se preparen impartiendo clases dentro de las mismas. La escuela para párvulos contará con 6 grados, mientras que en la escuela normal la preparación de los preceptores será de 1 año, 2 o 3 conforme a la modalidad de su elección. Un año después, Luis Mier y Terán, quien reemplazaría a Mariano Jiménez de la gobernatura. A Mier y Terán le causó interés ver la propuesta en acción, por lo que se dirigió a presenciar los exámenes finales de estos nuevos preceptores. En ese momento, de los tres aspirantes, solamente 8 se presentaron, de los cuales solamente uno logró aprobar y destacar de entre sus compañeros. El gobernador del estado, a pesar de presenciar el poco éxito obtenido, decidió seguir apoyando la medida para el mejoramiento de la escuela normal. Sin embargo, al poco tiempo cae enfermo y se retira del puesto de gobernador. Arbino Certuche lo reemplaza, pero no toma decisiones contundentes respecto a la escuela normal. Es increíble cómo se puede observar que el modelo de la práctica y la teoría que planteó la escuela normal oaxaqueña era trascendental para su época. El planteamiento de la importancia de la práctica para poder comprender la teoría resultaría el aporte más importante. No obstante, en unos años llegaría a replantearse el modelo de formación de maestros derivado de la reforma veracruzana, impulsada por el pedagogo suizo Enrique Conrado Rexamen. Para el año de 1890, el gobernador Gregorio Torres inicia por establecer los enlaces con el presidente Díaz y el gobernador del estado veracruzano, Juan de la Luz Enríquez, para impulsar la instrucción pública en el estado. La respuesta a la inquietud escolar culmina en nombrar de comisionado de educación en Oaxaca al profesor poblano Victoriano A. Flores, quien fue preparado por Lauscher y Rexamen.
Un día 26 de agosto de 1890 llega a la ciudad de Oaxaca. Le son entregadas las llaves de la escuela normal y la anexa. Él rápidamente elabora el reglamento para el ingreso de los estudiantes, además de proporcionar la primera biblioteca para la escuela normal, la cual era su colección personal. El año siguiente se vuelve catedrático en la Escuela Normal de Profesores. Días después recibe el cargo de inspector. En un periodo de 8 meses, Victoriano A. Flores establece un orden administrativo y pedagógico. Sienta las bases para lo que sería la época de oro del normalismo oaxaqueño. El día 27 de abril de 1891 fallece, a causa de una enfermedad. Como último acto, la viuda de Victoriano vende la biblioteca privada a la escuela normal, la cual es adquirida y se convierte en la primera biblioteca de la normal para profesores en el estado de Oaxaca. Ante la pérdida del maestro Victoriano A. Flores, el nuevo encargado de la instrucción pública en el estado es el pedagogo suizo Enrique Conrado Rexamen, quien llega a Oaxaca junto con 2 de sus discípulos, el pedagogo y biólogo italo-mexicano Casiano Consati y el pedagogo oaxaqueño Abraham Castellanos. Consati toma el cargo de director de la Normal de Profesores y Castellanos la subdirección de la escuela anexa. El nuevo normalismo rexaniano tenía como objetivo la centralidad de la escuela normal, por sobre todas las instituciones primarias y kindergarten. Los egresados de la mano de Consati y Castellanos toman contacto entre la teoría de primer mundo con la realidad de Oaxaca, esto hacia 1890, la cual no se encontraba económicamente estable. Los primeros normalistas eran personas privilegiadas al poder estudiar y resolver teoría a la altura de las escuelas de primer mundo. No obstante, estos docentes eran en su mayoría indígenas, que llegaban hablando su lengua materna y se encontraban en la necesidad de aprender el español, el francés e incluso el inglés, con el fin de adquirir los aprendizajes de los autores contemporáneos. Al egresar, estos normalistas chocan con la realidad de las poblaciones del estado. El pensamiento de la centralidad de la normal es cambiado por el pensamiento pedagógico disciplinario y el valor del libro, construyendo el normalismo pragmático. Al tener como prioridad la alfabetización del castellano, el ideal es ambicioso al priorizar la alfabetización no solo a los alumnos, sino a sus familias, llevando las luces de la ilustración, del progreso en la ciencia y la tecnología, nociones de higiene, educación física, la comunicación, el mejoramiento de la vivienda, ventilación e iluminación. A este pensamiento se le denomina como el segundo normalismo. Esta época del normalismo oaxaqueño duraría hasta el 3 de marzo de 1914, fecha en la que cerrarían los planteles debido a la lucha por la soberanía nacional. Con esto da fin a una etapa de la institución encargada de la formación de profesores. Sus puestas no serán reabiertas hasta 8 años después, pero ya no volvería a ser la normal rexaniana. Esa etapa había concluido. Al término de la Revolución Mexicana, por primera vez México inicia por instaurar los sistemas de organización política, social, educativa y de salud pública. Y oficialmente, en 1921, se crea la Secretaría de Educación Pública. La creación de esta institución conlleva la federalización de las instituciones educativas a nivel nacional, pero esto no ocurre en Oaxaca, porque el rexanismo se mantiene firme ante el posible cambio, ya que las corrientes pedagógicas que se proponen, como la de acción o del trabajo, contaminaban al purismo rexaniano, por lo cual las normales permanecían siendo estatales y tenían la autonomía de crear sus planes y programas. El magisterio de maestros cansado se organiza en conjunto con los pocos maestros federales, pertenecientes a la Escuela Normal de San Antonio de la Cal, hoy en día en Ruba, quienes en conjunto y con una tremenda disciplina levantan las actas correspondientes, cierran las escuelas y entregan las llaves a las autoridades correspondientes. Este es el primer paro estatal de maestros. Fue un movimiento muy potente. El gobierno estatal no contaba con los recursos para poder pagar los salarios de los maestros. Es por ello que el conflicto se resuelve a nivel federal. El primer organismo sindical es la Federación Socialista de Maestros de Oaxaca, con el maestro Manuel Zárate Aquino a la cabeza. Negocia con el presidente Lázaro Cárdenas, llegando al acuerdo de que ahora todos los maestros dependerán de la federación.
firman un pacto con el gobernador Constantino Chapital, un convenio en el que la federación pagaría el 60% de los salarios y el gobierno estatal el 40%. El pago además sería mayor debido a que ahora eran maestros federales, por lo que el salario aumentó en relación al que tenían. El gobierno estatal se encontraba en bancarrota y solo pudo cumplir con el 40% que le tocaba, pero no pudo solventar la deuda. Debido a esto, entregó un edificio a la Federación de Maestros en el centro de la ciudad. Hoy en día es el edificio de la sección 22, fruto de los primeros maestros que lucharon por el pago de sus salarios. Esta es la última transformación del normalismo, en donde se adquiere el espíritu de lucha, la defensa por los derechos humanos y la organización sindical, que hasta este momento continúa. Es aquí donde surge el normalista como luchador social. ¿Y qué ocurrió después? La escuela normal surgió por una serie de transformaciones. Recibió el nombre de la Escuela Normal Urbana Federalizada de Oaxaca y estuvo en múltiples sedes, la mayoría edificios de cantera que rodean el Zócalo capitalino. Su última sede es el edificio del antiguo Colegio de San José, a un costado de la Basílica de la Soledad. Hoy en día reside ahí el Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez. En palabras del maestro Javier Sánchez Pereira nos dice: aquí se encontraba un par de aulas para la primaria anexa, un local para el jardín de niños, en el tercer patio una cancha de básquetbol y un miserable local para el taller de herrería. Quienes ahí estudiamos nunca nos cuestionamos ni el estado de las dependencias, menos de las insuficientes anexos. La plaza de la danza suplía con creces cualquier limitación interna. El espacio exterior también nos pertenecía. ¿Acaso ya olvidaron que por ahí es el último umbral del edificio de la Escuela de Bellas Artes? Los normalistas teníamos el trono. La escala humana del plantel a nosotros nos resultaba satisfactoria. Sin embargo, sin nosotros saberlos, para otros la casa les resultaba chica. En 1962 era director Delfino Techachal López. Desde que llega a ocupar el cargo de director en la Normal Urbana, publica a los medios de comunicación un discurso de renovación y mejora de las instalaciones. Estas declaraciones pasan desapercibidas, ya que desde hace años se manejaba el mismo discurso trillado y poco fiable para la comunidad normalista y oaxaqueña. Los primeros esfuerzos por lograr la edificación fueron en el mes de marzo de 1962. Se anuncia a la prensa que con el apoyo del gobierno estatal se construirá el edificio de la institución al oriente de la ciudad, con un esfuerzo económico de 2 millones de pesos. Este terreno resultó insuficiente en tamaño. Hoy en día se encuentra en el sitio el Centro de Desarrollo Infantil, CENDI, las oficinas de Derechos Humanos y la Escuela Primaria 21 de Agosto. En ese momento, el presidente de la República es Adolfo López Mateos, y en conjunto con Jaime Torres Bodet se desarrolla el plan de 11 años, el que establecía la creación de los centros regionales. Oaxaca se encontraba contemplado dentro de esos planes, por lo que la construcción del edificio llegaría a ser una realidad. En aquel momento, el presidente de la Sociedad de Estudiantes Normalistas de Oaxaca, el SENO, era Juan Herrera. Convoca una asamblea que se lleva a cabo en el auditorio Gustavo Mendoza, en la escuela normal, en la que bajo un discurso de lucha, perseverancia y entusiasmo, plantea una marcha hacia la Ciudad de México. Se discutió y se tomó en cuenta la posible represión latente hacia la capital. Sin embargo, el 20 de septiembre de 1963 saldría la marcha caminata rumbo a la Ciudad de México. La caravana saldría de la ciudad de Oaxaca y llegaría a la Ciudad de México, con el fin de presionar y así obtener el edificio que se estaba esperando. Hoy en día, en nuestro Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca, en la Plaza Cívica, se encuentra un monumento ante esta acción de los normalistas. Hace un año se conmemoró la ida a esta marcha realizada a la Ciudad de México, por lo cual fue un acto y fruto de la lucha de los estudiantes normalistas, aunque también cabe destacar que era parte del plan de los 11 años de Jaime Torres Bodet, por lo cual ya se encontraba en camino la construcción de la institución. El normalismo oaxaqueño ha estado desde hace mucho tiempo en el estado de Oaxaca. Vio al país en los peores momentos de su historia, desde la independencia hasta la dictadura de Porfirio Díaz,
e incluso la Revolución Mexicana. Han pasado muchos años y hasta hoy en día el normalismo sigue existiendo. Sin embargo, la defensa y los derechos que ha ganado el normalismo ha sido con el paso de los años, el tiempo y la lucha. En este sentido, ser normalista no significa simplemente ir a las escuelas primarias, practicar, hacer bien las cosas o estar en el aula de clases. Eso no es ni de cerca educación. Es una pequeña parte del trabajo que hace un normalista. Ser normalista significa muchas cosas. Entre las cosas más simples podemos darnos cuenta que hay que dar clases, educar a los estudiantes, poder ser un buen profesor. Sin embargo, el solo dar clases no basta. El normalista tiene que transformar la vida del país. La educación cae en nuestras manos. Como estudiantes de nuevo ingreso deben de buscar el significado de lo que es la educación para ustedes. A través de los 4 años que van a estudiar en esta escuela, espero que encuentren las amistades, los compañeros y a los maestros que los inspiren a ser mejores. No estudiantes, maestros. Ser un estudiante no basta. Ser estudiante no es ser normalista ni universitario. Ser normalista es algo distinto. Es entender y comprender el porqué de nuestro estado y el porqué las situaciones son así. Si no logras comprender las situaciones tan complejas que conllevan a la posible miseria en el estado de Oaxaca y no encuentras amor dentro de esta profesión ni pasión, va a ser demasiado complicado que puedas comprender qué es ser un docente y qué es ser normalista. Ser normalista va más allá. Muchas gracias por haber visto el video. Gran parte de la información fue recabada por mi persona. Un agradecimiento especial al maestro Javier Sánchez Pereira, a la comunidad normalista y sobre todo al Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca por darme esta oportunidad.